Bueno, amigos de YouTube, acá y de este canal, Viajes por Argentina 2021. Acá les dejo un video del cable carril de la mina La Mexicana en Chilecito. En este caso no voy a comentar nada, simplemente ahora acá en la introducción, porque después ya lo vamos a dejar mejor para los guías que nos cuentan todo esto de la cómo se creó la mina esta, cómo realizaron el tendido del cable carril y cómo funcionaba, ¿no? Así que bueno, se va a hacer un poco largo, el que le gusta realmente la historia y eso lo va a poder aprovechar bien. Y, y bueno, espero que les guste y disfrútenlo porque la verdad que es un pedazo de la historia nuestra, de nuestro país, así que espero sea útil para la mayoría. Esta con asiento es la que transportaba exclusivamente al personal jerárquico, quien pagaba los sueldos, inspeccionaba la obra, ellos iban bien. Las cotapas, vemos que lo que dijimos para el transporte del mineral, ¿cierto? La abierta era para el transporte de piedra y acá vemos una en particular muy diferente. Es la máquina engrasadora del cable. Este lleva un porcentaje de aceite y grasa dentro del tanque y durante el viaje lleva fuego de este costado para que se mantenga diluido por el frío. Y un obrero iba sentado en ese banco de los 1000 a los 4000 metros engrasando el cable. Engrasando el cable. Y la hipertensión del frío hace que la persona se duerma ni sabe cuando se cae el hombre. Y esta grande es la que transportaba la cantidad de leche. Lo que sí destacamos, el cable está hecho con 13 millones de remaches puestos uno por uno. Eso. Redobla. Pasen por acá, les voy a mostrar las bocas de descarga. Y los acoples donde se ponían cuando bajaba la piedra. Acá estaba el ferrocarril y así lo llevaba como piedra. Hay una foto de aquellos años, tiene un tren que tiraba más de 56 vagones de piedra. Imagínense las toneladas. Y en la estación 2, ustedes van a ver, hay una rampa que se hizo en hierro, y abajo de la rampa y al costado, cuando vayan van a ver la cantidad de piedra que se bajó de la mina, que nunca se fundió. Entonces, tiempo de verano, vienen geólogos, buscan. Yo hasta 35 años estoy acá que no encontré nada. Y sigo buscando. Del 20 hasta como razón esta grúa que ustedes ven justamente fue hecha para bajar todo lo que trae el tren. Acá estacionaba el tren y ya vamos a ver un motor a vapor. Estaba anclado en la base de cemento. Giraba la rueda con la pluma, ahí abajo la pluma, levantaba los objetos pesados y ponían en la plataforma. Y así se cargaban las vagonetas y se iba a la estación que se iba a construir. Ese es el tanque de abastecimiento de los locomotores a vapor.
Telefónica del país de Argentina y fue acá en Chilecito. Ahí lo pueden ver ustedes, al teléfono, el estilo magneto, el portátil, celular de la época, pesa 8 kilos, el código Morse, y el que usaban los ingenieros, ahí está. Y acá podemos ver los libros. Este libro figura el registro de las personas que trabajan. Cuánto ganaba cada una, qué profesión tenía, de acuerdo a la profesión era lo que ganaba. Por ejemplo, este señor entró el 28 del 11 de 1903 como peón del cable carril y ganaba $1.40 por día. Sin duda era plata fuerte. Era plata fuerte. ¿Cuántas horas? Pero el jornal de 8 horas. No. Pero yo digo que era de piedra que se sacaban todos los días del año, como inclusive la fecha de comienzo de la mina. Y algunos minerales que tiene la montaña. Ahí tenemos nosotros, la piedra más dura, el granito, el cobre, los calizos, el cuarzo. Esta piedra no es de Argentina, esta piedra es del mar. La trajeron los ingleses para derretir la otra piedra. Con esto usted introduciéndola a los hornos, levanta una temperatura de más de 1000 grados que permite derretir la otra piedra, que queda esto, la escoria. Y en aquel sector podemos ver las botas con piso de madera para no congelarse los pies, el bolso del médico, cómo quedaron las palas de tanto cargar piedra. Y ahí puede ver la mina, la mexicana de Cuadro. La masa de madera para golpear buques de bronce, para no lastimarlos. ¿Cuánto pesa? 6 kilos. Suecos, de madre. Ahí depende de tu brazo. Y sin duda, ¿no? Todo el regalo, todo lo que está. Ahí me pasa, ¿no? Este es el motor que movía la grúa que estuvimos viendo recién allá afuera. Es un motor de 3 HP, muy poquita potencia, pero es grande el motor. El motor que está en la estación 2 es el que mueve los primeros 9 kilómetros, es 2 veces más grande que pesado. Y 3 cosas en la correa original. Ahí puede ver los arneses, la cantidad de mulas, mire. Lo que encontramos cuando hacemos los trekking de montaña son frecuentemente los vasos de los mulos. De tanto pisar nieve, más el peso que lleva ellos, se les pone un bolo de hielo acá y queda rebanadizo. Nosotros hacemos trekking de montaña. Vamos a la mexicana y bajamos durante 3 días y 2 noches. Pero esta temporada ya es frío, así que es sésamo. Recién en septiembre, octubre ya bueno. Fíjense la pavita que usaban los matos. Y ahí pueden ver el cable. Mira, este es el cable. Acá, totalmente así. Y estas son las uniones de los cables. ¿Qué son estas? Cada 1 kilómetro vamos a la unión del cable. En realidad no lleva soldadura, no lleva rosca, nada. Únicamente lleva las tachuelas de acero. O sea, usted mete el cable, la punta y va poniendo las tachuelas de acero, entonces con los paquetes de cable. Y ahí tiene el sistema de remache. ¿Cómo se pone? Cada aguantador, el que tiene el remache, que golpea
una tiene 3 hombres. Y está la fragua, tiene las piezas para unir. Esta es la fragua que usaban en los talleres para hacer todo lo que es trabajo de lechería, fuego, a pedazos. Una máquina de cosas. En esta zona lo estuvimos recién. En el año 91, 92, cuando lo pusimos en marcha, el cable carril funcionó perfectamente. Que se puede haber hecho un paso turístico, ¿no? Pero al declararse monumento histórico nacional no se puede modificar. Los paracates. Y ahí puede ver el túnel que yo les mencionaba entre la estación número 4 y la número 5. En la 4 me lleva perdiendo la vegetación. Está el túnel. Y acá vemos cómo el cable asciende en 45 grados. Y era tirado a mano, sin guantes, sin nada, cada 2 metros una persona para poder acompañar los cables. Pero eso no era nada, sino después había que subirlo a la torre. ¿De acuerdo? Ya les voy a mostrar una foto. Acá vemos la afiladora, un morejón, como lo conozcan ustedes. Esto va siempre con agua, era para afilar los machetes, tijeras, hachas, etc. La número 7, Calderita Nueva, es la estación más helada que tiene. Tiene una temperatura de 20 grados bajo cero. Pleno verano. O sea, está todo el año así esa temperatura. Supongo que no se queda nadie a dormir ahí. Con las herramientas varias, como la bomba de agua, máquina de pintar, que era la luz, que no había corriente, no había nada, todo trabajaba con carburo. Si lo vemos bien, todavía está petrificado el carburo, y acá va la lámpara de cristal para generar la luz. La estación número 8, totalmente elevada, y la número 9, a donde finaliza el cable. Ahí estamos en la mina la mexicana a 4.600 metros de altura. Un taladro o una agujeradora. Impresionante. Pero sabes que tampoco tenía. ¿Cómo viajaba en barco? Todo se trajo de la cual el barco llegaba al puerto y lo echaban de frente acá. No, lo del Pamatín, que se llamaba Guamatiná, se llamaba con doble B, que quiere decir metal precioso. Y defendían el agua con la agricultura. Y ahí, cuando llegaron estos, los mataron en todo bien y se llevaron todo el oro. Pasa, Ahí pueden apreciar el plano original del cable carril. El plano azul, que se llamaba antes, ¿no? En el cual está todo el recorrido del cable y el ascenso que hace. Desde la número 5 a la número 7, el cable asciende en 45 grados. Igual para el ascenso es difícil subirlo, cuando hacemos los trekking, y para bajarlo es peor, porque usted baja tan empinado que trabaja las yemas de los dedos de los pies y las rodillas. Miren las babosas rémicas, el Carva 8. La caja fuerte, estas son hechas en Argentina, y los planos originales. Y este es el equipo de gente que yo tengo para mantener el cable, ¿ven? Esas fotos actuales. Hay muchos de ellos que ya no están, por la pandemia que pasó se los llevaron. Pero bueno, tenemos que continuar. Este libro especifica unas fotografías de la construcción. Yo les hablé mucho, pero es lindo que ustedes vean algo también. Porque todo se hizo a lomo de mula,
y cómo se trasladaban las cosas a través de la mula. Este libro lo pueden encontrar en el teléfono suyos, en YouTube, ¿no? Ahí sale. Está publicado entonces. Sí, sí. Los pibes de 11 años, miren. Ya llevando las cajas, ¿no? Con remache, dinamita, quiebrecita. El transporte humano, mira. Lo que no podía llevar la mula por el exceso lo hacían las personas. ¿No? Y ve dónde están, miren la altura. Las torres del cable carril, esta la van a ver en la estación número 2. Es la más bajita que hay, que tiene 2 metros. Las otras la van a ver a través del recorrido, pero ya son de diferentes alturas. ¿Ya? Acá vamos a ver este lugar, miren, se llama Los Desamparados. Acá los dejaban a los obreros y si volvían, volvían. Están trabajando sin arneses, miren, ahí está. Esta es con leña. Entonces usted ponía un palito, un papelito, la alfa para las mulas, el maíz, el agua y las vacías. Y sabe que le falta la otra mitad, que doble, ancha. No la puede encontrar. Alguien la guardó, se la llevó. La tabla esta, mire. Claro, 3/4, justo, ¿no? Bueno. Bueno, la entrada al Museo Dr. Santiago Bazán de Cable Carril. Está declarado Monumento Histórico Nacional acá en Chilecito. Una placa en el centenario del cable. Y esta era una grúa que cargaban desde el tren allá arriba y de ahí lo cargaban a las tolvas y lo llevaban hacia arriba de la mina. Es grandota, mira el gancho.
lo cual que nuestros mineros utilizaban para perforar todo lo que es el hierro para hacer la gran construcción. Recordemos que es una construcción a principios del siglo XX, lo cual no existía ningún tipo de soldaduras, por eso lo que normalmente esta gente utilizaron fueron remaches al rojo vivo y todo a martillo, ¿sí? Esta gente llegaron a usar más de 10.000 millones de remaches para todo el gran ensamblamiento de esta gran construcción. O sea que fue pesado y sacrificado porque había que martillar para hacer todo esto, ¿sí? Los invito a conocer uno de los motores principales, lo cual hace funcionar parte del cable. Bueno, si bien este es uno de los motores principales, lo cual hace funcionar parte del cable, aparte de este gran motor tenemos 5 motores más ubicados en las otras estaciones hacia arriba. Si bien son parecidos a este, pero en tamaño más chico. Este está conformado con 2 pistones, los otros que están arriba de uno solo. ¿Cómo esto funcionaba? Abajo, como una famosa locomotora. Si bien las primeras locomotoras funcionaban con carbón y generaba vapor, nuestra caldera funcionaba con leña y con otros minerales más y generaba vapor, exactamente lo mismo. Pero con la única diferencia que cuando las locomotoras se ponían en funcionamiento, todo el vapor que la máquina desechaba lo tiraba a través de una chimenea en forma de humo. El vapor que podía desechar este motor al aire, ¿qué es lo que hizo este ingeniero? Lo canalizó. A través de estas canalitas que están tapadas con madera viene un circuito cerrado que el vapor se condensa y vuelve en forma de agua hacia la cisterna. O sea que ellos lo que podían recuperar y principalmente el agua lo hacían porque era una zona escasa de agua. Por ejemplo, el precursor de todo esto fue el doctor Joaquín Víctor González, oriundo de acá de Chilecito, conjuntamente con una empresa alemana, Bleche y Company, ¿sí? O sea que todo lo que ustedes están viendo es construcción original, techo, paredes, motor, construcción, todo esto tiene 117 años, ¿sí? Es construcción alemana. Por ejemplo, ¿cómo está conformada esta magnífica obra? Esta magnífica obra está conformada por 35 kilómetros por 9 estaciones y por 262 torres. Al pesar que está calificada como una de las construcciones más largas y más altas del mundo, tan solo tardaron 18 meses de construcción. O sea que había que trabajar para hacer todo esto en tan corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, la obra empezó en el año 1903 al año 1904. En el año 1905, ahí sí ya vienen estas empresas inglesas, lo cual que ellos son los que hacen la extracción de otros minerales o riquezas. ¿Qué es lo que traían estas gentes inglesas? Oro, plata y cobre. Pero lo que mayormente a esta gente le interesaba era el oro, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una correa original también que tiene 117 años y lo cual, por ejemplo, está hecha de cuero de vaca con todas las costuras hechas a mano. Esto está hecho por la poca gente de acá del pueblo Chilecito, si bien, por ejemplo, ellos trabajaban, entendían algo de minería, pero trabajaban fuertemente ya con el cuero. Por ejemplo, lo que tengo ya allá contra la pared es una pequeña polea que funciona conjuntamente con el mismo andar del motor y lo cual hace funcionar una pequeña bombita de agua que extrae agua de las piletas o cisternas que están allá afuera hacia la caldera. Los invito a conocer la caldera ahora. Por ejemplo, si bien estas gentes inglesas también se llevaron gran parte de nuestra riqueza, ¿sí? Pero por ejemplo trajeron cosas buenas hacia Chilecito. Pero trajeron cosas buenas a raíz de la ansiedad que esta gente tenía y no a raíz de la ansiedad del pueblo. ¿Qué es lo que esta gente trajeron? 4 cosas. Primero, el principal, las primeras líneas de tren, las primeras líneas telefónicas, toda la estructura que ustedes están viendo y también la instalación de Banco Nación. Lo cual que acá se funda la primera sucursal de Banco Nación en Argentina a raíz de la minería. O sea que nuestro banco también tiene su historia a raíz de todo esto. Por ejemplo, cuando el tren se ponía en circulación, también esta gente recolectaba lo que era de fuera, la leña de quebracho, lo cual que era una leña dura y firme que con eso abastecían el fogón. Pero tampoco era demasiado la leña que esta gente traía cada vez que llegaba el tren. Por eso también nuestros mineros alrededor nuestro talaron todo lo que es el Algarrobo. Por eso también es una zona devastada y no se ven a gusto alrededor nuestro, ¿sí? Por ejemplo, esta caldera a temperatura de leña se mantenía a 300 grados, lo cual no era demasiada presión para mover semejante motor. ¿Cómo esta gente hicieron para elevar altas temperaturas? Por ejemplo, cuando ustedes vienen ingresando allá afuera hay un hermoso mirador y lo cual que alrededor de él hay piedras de distintos colores. ¿Por qué esas piedras son así? Porque contienen 5 minerales de esta zona. ¿Cuáles son los minerales que contienen esas piedras? Carbón, hierro, pirita, azufre y tiene ocre. Esta gente buscaban de 2 a 3 piedras de tamaño, agregaban al fogón y cuando la piedra y el mineral estaba el rojo vivo, eliminaba una especie de gas y hacía que la caldera se mantuviera a una temperatura de 900 grados. Así generaba la presión que ellos querían tener para moverse semejante motor. Por ejemplo, todo lo que tengo acá son tubos o serpentinas por donde circulaba el agua y después generaba el vapor. Si bien acá iniciaban el fuego, abajo caen cenizas y brasas. Cuando ese depósito estaba repleto de ceniza, ¿qué es lo que hacían esta gente que trabajaban acá? Se dirigían a la pared, tiraban ese cable, levanta una compuerta que está allá al final del pasillo y tiene una comunicación con la chimenea que estaba afuera, que tiene 25 metros de altura.
lo cual esa chimenea succionaba el humo y la ceniza hacia afuera, hacia 25 metros hacia arriba. O sea que esta gente no tenía necesidad de paliar la ceniza hacia afuera porque ya la chimenea hacía su trabajo. Por eso decimos que para esa época era demasiada tecnología o cabeza. ¿Por qué decimos eso? Sin ofender a nadie, nosotros decimos que hoy por hoy tenemos grandes tecnologías, grandes maquinarias, grandes ingenieros y no podemos terminar un pavimentado. Y esta gente en 18 meses se comieron el cerro. Y si vamos por cabeza, el ingeniero alemán que planeó todo lo que ustedes están viendo tan solo tenía 25 años. ¿Sí? Cuando vamos a la habitación de los mineros les voy a mostrar fotos de la época de la construcción y la foto del ingeniero de 25 años que fue el bocho de todo esto. ¿Sí? Por ejemplo, esta pileta tiene una conexión con la cisterna que están allá afuera, lo cual esta gente no tenía necesidad de salir afuera a levantar las tapas o las maderas para ver si tenía agua. Esto ya les marcaba el nivel acá adentro. ¿Sí? Vamos al circuito de afuera, por favor. Cisterna o pileta, donde ellos venían y vaciaban el agua. ¿En qué ellos traían el agua? A través de los carritos o las vagonetas. Pero ¿cuál era el otro sustento de agua que esta gente tenían? Hicieron que todos los desagües de los techos terminaran en boca de cisterna y media vez que llovía también aprovechaban el agua de lluvia, ¿sí? Por eso decimos que esta gente lo que ellos tenían que recuperar y tenían que utilizar lo hacían y no dejaban nada al azar. Y al pesar que quedó un solo desagüe en boca de cisterna, media vez que llueve, todavía la sigue manteniendo a las cisternas con agua, mira. Ajá. Claro. ¿Me dice? Por ejemplo, cuando el motor se pone en funcionamiento acá adentro, hace andar el eje que sale acá arriba a través de la pared, y lo cual acá tiene el enganche en el mismo engranaje, lo cual que esto es lo que hace la rotación del cable. Corona y piñón como si fuera una pequeña bicicleta. Había que tener pierna para andar con esto, ¿cierto? Por ejemplo, si bien esta gente también, cuando ellos pusieron en funcionamiento por primera vez el cable, ellos querían ver en qué condiciones se encontraban. Si bien ellos veían que las vagonetas a mano derecha descendían cargadas, a izquierda subían vacías, el cable tenía este pequeño movimiento, lo cual no lo tenía que tener, porque si no las vagonetas se descarrilaban y el material o el mineral quedaba a mitad de camino. Por eso también este ingeniero implantó lo que es las torres de tensión. Estas torres las va a ver cada 1000 metros. De acuerdo al pendiente de bajada y el peso del cable, va a haber simple, doble o triple. ¿Cómo era el funcionamiento de esto? Sin ningún tipo de personal y sin ningún tipo de botón, automáticamente solo al sentir el andar y el peso del cable, esto solito subía y bajaba como un pequeño elevador y hacía que el cable trabaje con la misma tensión automáticamente solo, ¿sí? Por eso decimos que era demasiada cabeza para esa época. Esto que tiene tapa servía para subir mercadería, carne, insumos o medicaciones hacia las otras zonas, hacia arriba, porque son zonas mucho más húmedas y frías y tenían que llegar salvas y secas, ¿sí? Acá tengo el otro sistema de vagoneta que de acuerdo también el tamaño es el peso. Por ejemplo, esta pesa 250 y ya pesa 300, lo cual tiene una capacidad para 750 y para 1000 kilos. Más allá que todo esto, por ejemplo, venía sobre el cable y cuando llegaba en cada estación descendían sobre el riel, el cable se soltaba solo a presión de la mordaza de la vagoneta y lo cual acá quedaban libres o sueltas y acá se trabajaba todo a pulmón. Si esto venía con agua, se empujaba manualmente hacia la derecha y se vaciaba en cisternas. Si venía con leña, en boca de caldera, y si venía con minerales, descendía hacia la estación número 1 a donde cargaban los vagones de tren y se llevaban todo, porque no dejaban nada acá, se llevaban todo así como bajaban a piedra, todo se llevaban todo, ¿sí? Por ejemplo, acá era todo como una pequeña vía de tren, pero aérea, a donde querían desviar las vagonetas esta gente, por ejemplo, al horno de fundición, estación 1, cisterna o caldera. Esta gente de esta manera levantaban los rieles o las guías y a donde ellos querían desviar las vagonetas lo hacían de esta manera, ¿sí? Esto parece simple y sencillo hoy para nosotros, pero para esa época era demasiada tecnología, ¿sí? Y al pesar que hoy estamos rebalsados de tecnología también, no podemos o no queremos hacer algo parecido como esto, ¿sí? O sea que esto todavía sigue siendo demasiado para la actualidad. Esto, más allá que servía para traer agua, leña y minerales, también servía para el transporte de los mineros. Pero ¿cuáles eran los mineros que se transportaban a través de estas vagonetas? Era la poca gente de acá del pueblo de Chilecito, porque ya tenían su familia y su vivienda acá, lo cual era un gran personal de 250 personas. Por ejemplo, ¿de dónde trajeron la mayor cantidad de gente con capacidad a la minería? De la zona de Chile, porque ya era gente con experiencia al mineral y cual se trajo un gran personal, por ejemplo, de 1400 personas, más el personal de acá, sí, una totalidad de 1650 personas que estaban repartidas en toda la estructura, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo era el alojamiento principalmente de esta gente que vinieron de afuera o de Chile a prestar servicio acá? Si bien les dije que esto está conformada por 9 estaciones, de las 9, esta es una de las estaciones más grandes, ¿sí? Y por ejemplo, acá quedaban alojadas de 40 a 45 personas
En las otras estaciones que están hacia arriba, que son igual que esta, pero más chicas, de 20 a 25, y todo el otro restante del personal quedaban alojados allá arriba en la boca de la mina La Mexicana en forma de campamento. Así estaban repartida toda esta gente. Por ejemplo, ¿cómo era el traslado? Acá iba un peón, en esta iban dos. Ahora si me siguen por acá, por favor. Mirá, allá al principio tengo una vagoneta que está recortada en la punta y la doblaron como butaca. Únicamente viajaban los encargados. Y acá al frente tengo una vagoneta que tiene una mesita, dos butacas, una puerta y era toda cubierta de cuero. Únicamente los jefes. O sea que ya había diferencia social entre empleados, entre peón, encargados y jefes. O sea, mirá la comodidad que esta gente viajaba y la incomodidad que tenía que ir el peón. Claro. Tenía que ir de rodillas o de la forma que ellos se podían ubicar, de esa forma ellos viajaban de esa forma, ¿sí? Esta gente podía ir tomando mate, café, whisky sin ningún tipo de problema y mirá, en las condiciones que ellos viajaban, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo eran las horas de traslado que esta gente tenía? Las que se dirigían a través de las vagonetas. Ellos decían que tenían 16 horas de jornada, ¿sí? Porque si bien, por ejemplo, esta gente arrancaban a las 4 de la mañana para llegar a las 8 a la boca de la mina, cortaban, por ejemplo, a las 5 de la tarde para estar a las 9 de la noche acá de vuelta. O sea que, por ejemplo, esta gente tenían 8 horas de trabajo más 8 horas de viaje. Eran las 16 horas de jornadas que esta gente contaban, ¿sí? Por ejemplo, y para que vea lo lento que era el cable, hoy por hoy ustedes 35 kilómetros lo hacen entre 20 y 25 minutos. Esta gente 35 kilómetros tenían 4 horas de subida, 4 horas de bajada, ¿sí? Y para que vea lo lento que era el cable, pero es un cable de mucha fuerza, porque tenía que soportar, por ejemplo, 40 toneladas diariamente a peso bruto o a piedra, y de acuerdo al tamaño de las vagonetas, descendía entre 40 a 45 vagonetas diariamente. Y, por ejemplo, entre intervalo, también podía descender leña, agua o algún personal. O sea que el cable tenía que tener mucha fuerza para soportar todo esto, ¿sí? Vamos allá que le digo cómo vino esta obra acá, Chilecito, cómo dieron con las grandes riquezas. ¿Qué es lo que tenemos allá arriba que lo hace tan especial que por hoy no dejamos que haya ningún tipo de minería? ¿Y cómo son los climas y la temperatura allá arriba? ¿Sí? Por ejemplo, esta obra también está calificada como uno de los lineales más perfectos, ¿sí? Si ustedes se paran acá y, por ejemplo, ustedes se paran allá en la puerta de la oficina o, por ejemplo, allá arriba del mirador y ustedes miran para abajo, van a ver exactamente lo mismo, un solo lineal, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué altura se encuentra la mina? La mina se encuentra a una altura de 4.603 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la ubicación de la mina? ¿Ven esos dos cerros bien altos que está allá arriba que forman como una pequeña V corta? Justo en el medio sale un pico de pirámide. A esa altura se encuentra la mina. ¿Cómo llegaron con todo esto a grandes alturas? Por ejemplo, 50 y 50. ¿Cuáles eran los primeros 50? Todo esto, lo que ustedes están viendo, llegaba primero a través de loma de mula. Cuando la mula llegaba con todo esto acá, hacían los grandes ensamblamientos, armaban el motor y hacían el primer tiraje del cable de la 1 hacia acá, y todas las herramientas se terminaban trasladando a través del cable. Cuando ya estaban todas las herramientas acá, nuevamente a loma de mula, a la siguiente estación y así sucesivamente hasta llegar a los 4.603 metros sobre el nivel del mar. O sea que también fue sacrificado para los pobres animales para llegar con todo esto a grandes alturas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos allá arriba que lo hace tan especial que hoy por hoy no dejamos que haya ningún tipo de minería? Allá arriba nosotros tenemos glaciar, tenemos el cordón del San Martín, que es un cerro nevado, y tenemos, por ejemplo, los deshielos. Las tres aguas, las tres naturalezas, es la que desciende a Chilecito y a los pueblos oriundos que a nosotros nos rodean. Y parte de esa agua también llega al centro de la ciudad de Córdoba. O sea, mire si no es importante el agua que desciende de allá arriba hacia acá abajo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo son los climas allá arriba, invierno y verano? Lluvia, granizo y nieve. ¿Cuál es la temperatura invierno y verano allá arriba? 20 grados bajo cero. O sea que con esas condiciones esta gente tenía que subir y prestar servicio allá arriba. Más la gente que ya quedaban alojadas allá en forma de carpa o campamento y tenían que soportar todo ese frío, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo dieron con las grandes riquezas? Si bien les dije que el precursor de todo esto fue el doctor Joaquín Víctor González, de acá de Chilecito, conjuntamente con el presidente argentino Julio Roca, que estaba en esa época. Ellos dos hicieron la percusión que estas gentes inglesas vengan a hacer la extracción de nuestros minerales o riquezas. Pero mientras tanto también, por ejemplo, ¿cómo dieron con las grandes riquezas? Todas estas zonas eran zonas indígenas. Acá habitaban los diaguitas y los incas. Si bien estas dos tribus allá arriba, ellos encontraban dos tipos de mineral, pero no sabía el valor que tenía. A esta gente, ¿qué es lo que les llamaba la
la atención de esos minerales, el brillo y el color. Y esta gente, ¿qué es lo que hacían con esos minerales? Artesanía o manualidades, pulsera, collar, punta de lanza, vasijas, hasta que vienen estas gentes inglesas y le ponen el valor que hoy por hoy tiene cada mineral que nosotros tenemos, ¿sí? Si bien, por ejemplo, estas gentes inglesas escuchaban grandes rumores de grandes riquezas, y antes de hacer esto, ¿qué es lo que hicieron primero? Contratan a un ingeniero que venga a hacer la expedición para ver si era cierto que habían grandes riquezas. Y cuando viene este ingeniero acá a Chilecito con gente nuestra, da la casualidad que allá arriba dan con la veta principal, y hace honor a este ingeniero, se la bautiza como la Mexicana, porque este señor era oriundo de México. Pero, por ejemplo, como mientras tanto nuestros indígenas llamaban a ese cerro antes que la bautizaran como la Mexicana. Si vamos por los incas, ellos decían el Poncho Blanco, a través del cordón del Famatina que siempre se mantiene con nieve. Si vamos por los Diaguita, que son los primeros habitantes de nuestro suelo, ellos decían que se llamaba Opolungo, en lengua quichua o en lengua amaraya, que eran los idiomas que ellos manejaban. Significaba niño gordo, ¿sí? A donde estaban los grandes minerales que ellos hacían artesanía o manualidades, ¿sí? Y por último se la bautiza como la Mexicana a raíz de este ingeniero. Cuando ya esta gente inglesa se da a entender que era cierto que habían grandes riquezas, ahí sí ya contratan a esta empresa alemana, Altblecher Company, porque ellos brindaban mayor calidad de material y ya tenían experiencia en estos tipos de construcción, y lo cual no les erraron para nada. Cuando vienen estas gentes alemanas para ver cómo iban a hacer esta fantástica obra, vienen en el año 1890, hacen todo el estudio del cerro, hacen los planos y se van a Alemania a hacer toda esta estructura por pieza doble. Si por alguna vez se rompiera algo ya tenían un repuesto, pero del momento que esto se plantó hasta ahora nunca se cambió nada. O sea, mirá la calidad de material que esta gente trajeron. Por ejemplo, ¿cómo vino toda esta obra acá a Chilecito? De Alemania a los puertos de Rosario a través de barco, de Rosario acá a Chilecito a través de tren. Cómo llegó toda esta obra en general acá, toda desarmada como tipo rompecabezas con una numeración que a qué estación pertenecían cada fierro. O sea que ya venían organizados, ¿sí? Y para que vean la calidad de material que esta gente trajeron, cuando fue la última vez que esto se puso en funcionamiento y en forma de festejo que esta gente cumplieron con lo que hicieron y dejaron, por dos tipos de motivos. Si bien el primero, estas gentes alemanas vinieron, hicieron la estructura y se fueron, pero antes de irse le firman al gobierno 100 años de garantía. ¿Quién hoy por hoy a ustedes les firma 100 años de garantía? Nadie, ¿cierto? De 3 a 6 meses se rompe el producto y lo compran de vuelta, ¿cierto? Por ejemplo, esta gente firmaron 100 años de garantía. ¿Cuándo se cumple los 100 años de la garantía y también se cumple los 100 años del cable? En el 2004. Se pone en funcionamiento esto, sí, por última vez en forma de festejo, que esta gente cumplieron con lo que hicieron y dejaron. Y con gente de acá de Chilecito, porque no hace falta traer gente a ningún lado, porque hay gente descendiente que sabe el manejo de todo esto. Y si hoy por hoy ustedes quieren ver funcionar ese motor que está allá adentro, funciona en perfectas condiciones. ¿Y de qué condiciones? De 3 maneras: a vapor, a gasoil o a electricidad. En el 2004 funcionó con la caldera y sin ningún tipo de problema. O sea, mira la calidad de material que esta gente trajeron en esa época. Vamos a la habitación de los mineros, todo, mira vos. Y eso que son techos de ladrillo con alfajillas, todo eso, y aún así se mantiene en perfectas condiciones. ¿Sí? Mira, este señor que está paradito acá es el ingeniero de 25 años que fue el bocho de todo lo que ustedes están viendo y parte de lo que yo les estoy contando, ¿sí? Mira, acá están probando la primera vagoneta de estación 1 hacia acá. Estos son los contrapesos que están en la ruta, lo cual que sirve para nivelar el cable. Acá están probando la primera estructura que está a mano izquierda, que es construcción de Banco Nación, que desciende 500 metros hacia abajo, donde eran parte de los hornos de fundiciones. Por ejemplo, que está hecha también con parte de madera de pinotea, que también la traían de afuera, porque ese tipo de madera acá no se encuentra. Así se trasladaba el material de estación en estación cuando ya el cable estaba ensamblado. Desprendían 2 vagonetas, ponían los ganchos cada 3 metros, ataban madera y sobre esa madera venían las herramientas. Así se trasladaba el minero o el peón a través de los carritos, ¿sí? O vagonetas. Estación 2, donde están ustedes, está tomada de otro ángulo. Acá están cavando un túnel entre estación 4 y 5. De las 9 estaciones que tiene esta estructura, son las 2 únicas estaciones que tienen una conexión a través de un túnel. Ya te cuento algo de eso también. Por ejemplo, acá están limpiando el terreno para hacer estación número 3. Acá ya están enseñando con la estructura de ese túnel que estaban cavando. Estación 3 acá ya está terminada, lo cual que ahí estaban limpiando el terreno. Mirá cómo se dirigían los mineros a través del cerro de estación en estación para hacer los grandes ensamblamientos. Todo a patita. Mirá si no era sacrificado. Mirá cómo se transportaban las mulitas con las piezas encajonadas hacia grandes alturas. Lo peor de todo eso, ¿cuál es? Esto. Y cada hierro que lleva la mulita pesa 200 kilos. La mulita lleva 3. O sea, mirá si no era sacrificado para los pobres animales para llegar a grandes alturas.
Mirá el lineal que tiene sobre el cerro, por eso les dije, de estación 1 a la 9, al pesar que va por el cerro, no tiene ningún tipo de desvío ni curva, nada. Por eso está calificado como uno de los lineales más perfectos. O sea, mira cómo trabajaban esta gente en esa época. Están haciendo grandes ensamblajes a grandes alturas. Al respecto de eso, dice que habían algunos mineros cuando tenían que hacer grandes ensamblamientos a grandes alturas, sufrían de frío, de vértigo, se apunaban, caían al precipicio y fallecían. Pero ellos veían que habían niños de 14 a 20 años que soportaban todo eso y terminaban los grandes ensamblajes a grandes alturas, ¿sí? Por eso se les da el apodo de los famosos niños mineros. O sea que esos niños en esa época ya tenían que trabajar porque lo consideraban que ya eran hombres. Esos niños de esa edad hoy por hoy duermen hasta las 12, están con la prensa, salen tarde de la noche, ¿cierto? Pero bueno, esos niños ya tenían que trabajar. Por ejemplo, mirá cómo trabajaban en boca de mina, con ropa precaria. Mirá lo que tienen en la cabeza, sombreros. Ustedes van a hacer una excursión a la mina carbonera o de mineral, si no tienen casco, luz LED, teléfono, wifi, ustedes no entran, ¿cierto? Toda esta gente corrían el riesgo de entrar o salir, se les cae algo en la cabeza y automáticamente dejaban su vida ahí, ¿sí? Y para que vean los sacrificados que era trabajar en esto, estación número 3 está calificada como la estación de los viejos. ¿Por qué? Porque dice que toda la gente que ya tenían dolencia o desgaste físico los mandaban a prestar servicio a esa estación, porque era únicamente una zona de mantenimiento y no requerían de mucha fuerza. Y aquí gente, ellos llamaban viejos, a gente de 30 a 40 años. O sea que ya esa gente de 30 a 40 años eran viejos y los mandaban a prestar servicio ahí. Hoy por hoy a nosotros los tendría que hacer una estación nueva, ¿cierto? Porque no que los manden ahí. Sí. Por eso se dice que a través de los desgastes físicos, los fríos que esta gente tomaba, el minero no superaba los 39 o 40 años. A su corta edad dejaban su vida acá. O sea, mirá si no era sacrificado trabajar en todo esto. A respecto de ese túnel, estación 4 y 5 se toparon con un cerro muy empinado y no podían seguir plantando las torres. ¿Qué es lo que hicieron esta gente en pleno cerro? Un túnel de 160 metros, a pico y a pala, lo cual se encuentra a una altura casi de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Por ejemplo, ¿saben en qué tiempo esta gente hicieron ese túnel? A pico y a pala. Si ustedes buscan la historia del cable Carril Guarero Carril Chilecito, te sale la distancia de estación, la cantidad de metros de cable, la cantidad de remaches, cantidad de hierro, vagonetas, personal, todo. En 7 días. Y hoy por hoy, con toda la tecnología que nosotros tenemos, no podemos hacer algo parecido como eso. Y más allá que nosotros digamos, ¿sí? Que por ejemplo, que era esclavizante, desgastante o sacrificado y a su corta edad dejaban su vida acá, pero esta gente tenía una meta de empezar y terminar lo que ellos estaban haciendo, por eso sí lo cumplieron. Por eso en 18 meses hicieron 35 kilómetros de cable, 9 estaciones, plantaron 262 torres y hicieron un túnel de 160 metros a pico y a pala. Y hoy con toda la tecnología que tenemos no podemos hacer algo parecido con eso, ¿sí? Espero que les haya gustado la historia. Sí. ¿Cuánto? Bueno chicos, ya tengo las lentejas, ya están todos ¿Sí? para... Sí. Perfecto. ¿Qué van a tomar?
bicho que viene. Vale con el mío, ahí está filmando, a ver, ponelo ahí.